Bienvenidos a nuestra clase sobre los gráficos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué sabemos de acá? Que nuestra aceleración es constante pero distinta de cero y que la velocidad va a ir cambiando, es decir, va a ser variable. A diferencia de los gráficos del MRU estudiados con anterioridad, acá el gráfico de posición-tiempo tiene algunas diferencias. Si bien en el eje vertical seguimos teniendo la posición en metros y así lo podemos reconocer de manera visual, ahora las rectas que se forman, ¿cierto?, son distintas y de acuerdo, ¿cierto?, a cómo sea esta recta vamos a poder saber si nuestro cuerpo avanzó o retrocedió, aceleró o desaceleró sin necesidad de hacer algunos cálculos. Pero en el gráfico de velocidad-tiempo ya podemos hacer algunos cálculos, ¿cierto?, porque es mucho más simple y tenemos las matemáticas adecuadas. En el caso del gráfico de velocidad-tiempo, la velocidad se encuentra en metros por segundo en el eje vertical y, ¿cierto?, son características las pendientes positivas y las pendientes negativas, es decir, las rectas ascendentes y las rectas descendentes. En este caso, ¿cierto?, eso visualmente nos va a decir a nosotros qué es lo que está sucediendo con nuestro cuerpo, si acelera o desacelera. Podemos calcular de este gráfico, ¿cierto?, tanto la aceleración como la distancia utilizando algunas técnicas que veremos a continuación. El gráfico aceleración-tiempo es la gran diferencia con el MRU, que fue lo que estudiamos anteriormente. Acá sí tenemos un gráfico característico porque tiene pendiente cero, es decir, son rectas horizontales. Y esta recta nos va a decir a nosotros qué sucedió con nuestro cuerpo, si es que aceleró o desaceleró. Pero también nos puede ayudar a calcular la variación de la velocidad. Hagamos un ejercicio, los invito. En este ejercicio tenemos 5 tramos distintos, como ustedes pueden ver, no cumple, ¿cierto?, con las condiciones que acabamos de ver, sino que va cambiando a medida que avanzó nuestro tiempo. Es por esta razón que debemos reconocer si es que en este gráfico velocidad-tiempo hay tramos de movimiento rectilíneo uniforme y también tramos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos damos cuenta que el tramo C, en este caso, sería un tramo que no correspondería con lo que acabamos de ver, pero sí ya lo habíamos visto y ese es el gráfico velocidad de MRU. Tenemos 5 tramos que definimos siempre de acuerdo a su tiempo y para responder la pregunta C, que es qué velocidad hay en cada tramo, tenemos que calcular las variaciones de velocidad con la definición de variación, que es siempre la velocidad final menos la velocidad inicial. Notemos entonces que acá el tramo C tiene como variación de velocidad 0. Si bien hay una velocidad que es 20 metros por segundo, la variación es 0 y eso corresponde con nuestro estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya solamente con ver la forma de las rectas sabíamos si retrocedía o avanzaba. Pero, ¿cierto?, al hacer el cálculo se nos ratifica que hay una aceleración positiva o una aceleración negativa. En la pregunta D nos piden calcular ya la aceleración. Para esto solamente ocupamos nuestra ecuación de variación de la velocidad dividido en variación de tiempo. Notemos entonces que acá faltan las flechitas de vector para no confundir a nadie, ¿cierto?, con tanta línea. Pero lo que estamos haciendo es calcular la variación de la velocidad dividido en la variación del tiempo. Ambos datos están presentes tanto en el tiempo de los tramos como en la pregunta anterior. Nos damos cuenta entonces que claramente estaba relacionado con lo que nosotros habíamos analizado. Si el cuerpo avanza, la aceleración es positiva y si el cuerpo retrocede, la aceleración es negativa. Para el ejercicio E, cuando dice qué distancia recorrió, no nos hacemos ningún problema, solamente nosotros vamos a delimitar algunas superficies bajo la curva, en este caso bajo las rectas, para formar figuras geométricas. Si ustedes se dan cuenta, yo dividí todo lo que está bajo la línea roja con triángulos y cuadriláteros. Recordar que la área o el área del triángulo es un medio de la base por altura y la área del cuadrilátero es lado por lado. Cuando hacemos, ¿cierto?, nuestros cálculos nos empezamos a dar cuenta que cada una de las figuras que yo nombré del 1 al 8 las puedo diferenciar por triángulos o cuadriláteros y voy aplicando, ¿cierto?, esto de matemática que aprendimos hace muchos años, que es calcular el área de una figura geométrica. Cuando hayamos calculado todas nuestras áreas, vamos a sumar los resultados y obtener de esa manera la distancia que ha recorrido nuestro cuerpo. Para esto, ¿cierto?, tenemos que ser bastante cuidadosos y muy metódicos.
Para la pregunta siguiente, cuando tenemos que calcular el tiempo, solamente nos fijamos en el eje, en este caso horizontal, porque ahí está, entre 0 y 50 segundos fue nuestro movimiento. Finalmente, cuando queremos realizar un gráfico AT, nos vamos a la pregunta D. Ahí teníamos, ¿cierto?, nuestros tramos y nuestras aceleraciones. Pero lo que nosotros queremos hacer acá es ratificar si la forma de este gráfico son rectas, en este caso paralelas al eje horizontal, porque de esta manera estaríamos en un MRUA. Y si nos damos cuenta, empezamos a realizar nuestro gráfico y obviamente las rectas son, ¿cierto?, de pendiente cero, es decir, paralelas, exceptuando el tramo C, que ya sabíamos que era un poquito complicado. Te invito entonces ahora a ti a realizar este ejercicio y todos los demás.